Leyes que hablan. Ley de Inversión Extranjera. Título primero. Disposiciones generales. Capítulo primero. Del objeto de la ley. Artículo primero. La presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República. Su objeto es la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional. Artículo segundo. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: Fracción primera, Comisión. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Fracción segunda, Inversión extranjera. Inciso A. La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital social de sociedades mexicanas. Inciso B. La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero, y Inciso C. La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por esta ley. Fracción tercera. Inversionista extranjero. A la persona física o moral de nacionalidad distinta a la mexicana y las entidades extranjeras sin personalidad jurídica. Fracción cuarta. Registro. El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Fracción quinta. Secretaría. La Secretaría de Economía. Fracción sexta. Zona restringida. La faja del territorio nacional de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 a lo largo de las playas. ¿A qué hace referencia la fracción y del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Y fracción séptima. Cláusula de exclusión de extranjeros. El convenio o pacto expreso que forme parte integrante de los estatutos sociales, por el que se establezca que las sociedades de que se trate no admitirán directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros. Artículo tercero. Para los efectos de esta ley se equipara a la inversión mexicana la que efectúen los extranjeros en el país con la condición de estancia de residente permanente, salvo aquella realizada en las actividades contempladas en los títulos primero y segundo de esta ley. Artículo cuarto. La inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos, y ampliar o relocalizar los ya existentes, salvo por lo dispuesto en esta ley. Las reglas sobre la participación de la inversión extranjera en las actividades del sector financiero contempladas en esta ley, se aplicarán sin perjuicio de lo que establezcan las leyes específicas para esas actividades. Para efectos de determinar el porcentaje de inversión extranjera en las actividades económicas sujetas a límites máximos de participación, no se computará la inversión extranjera que, de manera indirecta, sea realizada en dichas actividades a través de sociedades mexicanas con mayoría de capital mexicano, siempre que estas últimas no se encuentren controladas por la inversión extranjera. Capítulo segundo. De las actividades reservadas. Artículo quinto. Están reservadas de manera exclusiva al Estado las funciones que determinen las leyes en las siguientes áreas estratégicas. Fracción primera. Exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en términos de lo dispuesto por los artículos 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley reglamentaria respectiva. Fracción segunda. Se deroga. Fracción tercera. Planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en términos de lo dispuesto por los artículos 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley reglamentaria respectiva. Fracción cuarta. Generación de energía nuclear. Fracción quinta. Minerales radioactivos. Fracción sexta. Se deroga. Fracción séptima. Telégrafos. Fracción octava. Radiotelegrafía. Fracción novena. Correos. Fracción décima. Se deroga. Fracción décima primera. Emisión de billetes. Fracción décima segunda. Acuñación de moneda. Fracción décima tercera. Control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos. Fracción décima cuarta. Las demás que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables. Artículo sexto.
Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Fracción primera, transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería. Fracción segunda. Se deroga. Fracción tercera, se deroga. Fracción cuarta, se deroga. Fracción quinta. Instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la ley de la materia, y fracción sexta, la prestación de los servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables. La inversión extranjera no podrá participar en las actividades y sociedades mencionadas en el presente artículo directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, u otro mecanismo que les otorgue control o participación alguna, salvo por lo dispuesto en el título quinto de esta ley. Capítulo tercero. De las actividades y adquisiciones con regulación específica. Artículo séptimo. En las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación, la inversión extranjera podrá participar en los porcentajes siguientes. Fracción primera, hasta el 10% en sociedades cooperativas de producción. Fracción segunda, se deroga. Fracción tercera, hasta el 49% en incisos de la A al O. Se derogaron. Inciso P. Fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales, sin incluir la adquisición y utilización de explosivos para actividades industriales y extractivas, ni la elaboración de mezclas explosivas para el consumo de dichas actividades. Inciso Q. Impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en territorio nacional. Inciso R. Acciones serie T de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas y forestales. Inciso S. Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva, sin incluir acuacultura. Inciso T. Administración portuaria integral. Inciso U. Servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones de navegación interior en los términos de la ley de la materia. Inciso V. Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos y la explotación de dragas y artefactos navales para la construcción, conservación y operación portuaria. Inciso W. Suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones y aeronaves y equipo ferroviario. Inciso X. Radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última instancia a éste, directa o indirectamente, y inciso I. Servicio de transporte aéreo nacional regular y no regular. Servicio de transporte aéreo internacional no regular en la modalidad de taxi aéreo, y servicio de transporte aéreo especializado. Inciso 4. Se deroga. Los límites para la participación de inversión extranjera señalados en este artículo no podrán ser rebasados directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, o cualquier otro mecanismo que otorgue control o una participación mayor a la que se establece, salvo por lo dispuesto en el título quinto de esta ley. Artículo octavo. Se requiere resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49% en las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación. Fracción primera. Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interior, tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje. Fracción segunda. Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusivamente en tráfico de altura. Fracción tercera. Sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público. Fracción cuarta. Servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y combinados. Fracción quinta. El servicios legales. Fracción sexta. Se deroga. Fracción séptima. Se deroga. Fracción octava. Se deroga. Fracción novena. Se deroga. Fracción décima. Se deroga. Fracción décima primera. Se deroga.
Fracción 12ª. Construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vía general de comunicación, y prestación del servicio público de transporte ferroviario. Artículo 9. Se requiere resolución favorable de la Comisión para que en las sociedades mexicanas donde la inversión extranjera pretenda participar, directa o indirectamente, en una proporción mayor al 49% de su capital social, únicamente cuando el valor total de activos de las sociedades de que se trate, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que determine anualmente la propia Comisión. Título 2. De la adquisición de bienes inmuebles, la explotación de minas y aguas, y de los fideicomisos. Capítulo 1. De la adquisición de bienes inmuebles y explotación de minas y aguas. Artículo 10. De conformidad con lo dispuesto por la fracción y del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros o que hayan celebrado el convenio a que se refiere dicho precepto, podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles en el territorio nacional. En el caso de las sociedades en cuyos estatutos se incluya el convenio previsto en la fracción y del artículo 27 constitucional, se estará a lo siguiente. Fracción primera, podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida, destinados a la realización de actividades no residenciales, debiendo dar aviso de dicha adquisición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los 60 días hábiles siguientes a aquel en el que se realice la adquisición, y fracción segunda. Podrán adquirir derechos sobre bienes inmuebles en la zona restringida, que sean destinados a fines residenciales, de conformidad con las disposiciones del capítulo siguiente. Artículo 10A. Los extranjeros que pretendan adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida, o obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional, deberán presentar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convenga lo dispuesto en la fracción primera del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obtener el permiso correspondiente de dicha dependencia. Cuando el bien inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio totalmente ubicado fuera de la zona restringida o cuando se pretenda obtener una concesión para la explotación de minas y aguas en territorio nacional, el permiso se entenderá otorgado si no se publica en el Diario Oficial de la Federación la negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud. Cuando el bien inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio parcialmente ubicado dentro de la zona restringida, la Secretaría de Relaciones Exteriores resolverá la petición dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática publicará en el Diario Oficial de la Federación y mantendrá actualizada una lista de los municipios mencionados, así como de los que estén totalmente ubicados en la zona restringida. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá determinar, mediante acuerdos generales que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, supuestos en los que los extranjeros, para tener el derecho a que se refiere este artículo, solo deberán presentar ante dicha dependencia un escrito en el que convenga lo dispuesto en la fracción primera del artículo 27 constitucional, sin requerir el permiso correspondiente de dicha dependencia. Capítulo 2. De los fideicomisos sobre bienes inmuebles en zona restringida. Artículo 11. Se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que instituciones de crédito adquieran como fiduciarias derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, cuando el objeto del fideicomiso sea permitir la utilización y el aprovechamiento de tales bienes sin constituir derechos reales sobre ellos, y los fideicomisarios sean. Fracción primera. Sociedades mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros en el caso previsto en la fracción 2 del artículo 10 de esta ley, y fracción segunda, personas físicas o morales extranjeras. Artículo 12. Se entenderá por utilización y aprovechamiento de los bienes inmuebles ubicados en la zona restringida, los derechos al uso o goce de los mismos, incluyendo en su caso, la obtención de frutos, productos y, en general, cualquier rendimiento que resulte de la operación y explotación lucrativa, a través de terceros o de la institución fiduciaria. Artículo 13. La duración de los fideicomisos a que este capítulo se refiere, será por un periodo máximo de 50 años, mismo que podrá prorrogarse a solicitud del interesado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá verificar en cualquier tiempo el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se otorguen los permisos previstos en el presente título, así como la presentación y veracidad del contenido de los avisos dispuestos en el mismo. Artículo 14. La Secretaría de Relaciones Exteriores resolverá sobre los permisos a que se refiere el presente capítulo, considerando el beneficio económico y social que la realización de estas operaciones implique para la nación. Toda solicitud de permiso deberá ser resuelta por la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación ante la Unidad Administrativa Central competente, o dentro de los 30 días hábiles siguientes, si se presenta en las delegaciones estatales de dicha dependencia. Concluidos dichos plazos sin que se emita resolución, se entenderá aprobada la solicitud respectiva. Título 3. De las sociedades. De la Constitución y modificación de sociedades. Artículo 15. La Secretaría de Economía autorizará el uso de las denominaciones o razones sociales con las que pretendan constituirse las sociedades. Se deberá insertar en los estatutos de las sociedades que se constituyan la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción primera del artículo 27 constitucional. Artículo 16. El procedimiento referido en el artículo anterior se aplicará para sociedades constituidas que cambien su denominación o razón social. Las sociedades que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros por la de admisión, deberán notificarlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los 30 días hábiles siguientes a dicha modificación. Si estas sociedades son propietarias de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida destinados a fines no residenciales, deberán dar el aviso a que se refiere la fracción primera del artículo 10 de esta ley, dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. Artículo 16. Las solicitudes a que se refieren los artículos 15 y 16 de esta ley deberán ser resueltas por la Secretaría de Economía, dentro de los 2 días hábiles inmediatos siguientes al de su presentación. Título 4. De la inversión de personas morales extranjeras. Artículo 17. Sin perjuicio de lo establecido en los tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, deberán obtener autorización de la Secretaría. Fracción primera. Las personas morales extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos de comercio en la República, y fracción segunda. Las personas a que se refiere el artículo 2736 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, y para toda la República en materia federal, que pretendan establecerse en la República y que no estén reguladas por leyes distintas a dicho código. Artículo 17. La autorización a que se refiere el artículo anterior, se otorgará cuando se cumplan los siguientes requisitos. Inciso A. Que dichas personas comprueben que están constituidas de acuerdo con las leyes de su país. Inciso B. Que el contrato social y demás documentos constitutivos de dichas personas no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos en las leyes mexicanas. Y inciso C. En el caso de las personas a que se refiere la fracción y del artículo anterior, que se establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal. O, en el caso de las personas a que se refiere la fracción 2 del artículo anterior, que tengan representante domiciliado en el lugar donde van a operar, autorizado para responder de las obligaciones que contraigan. Toda solicitud que cumpla con los requisitos mencionados, deberá otorgarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación. Concluido dicho plazo sin que se emita resolución, se entenderá aprobada. La Secretaría deberá remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores una copia de las solicitudes y de las autorizaciones que otorgue con base en este artículo. Título 5. De la inversión neutra. Capítulo 1. Del concepto de inversión neutra. Artículo 18. La inversión neutra es aquella realizada en sociedades mexicanas o en fideicomisos autorizados conforme al presente título y no se computará para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de sociedades mexicanas. Capítulo 2. De la inversión neutra representada por instrumentos emitidos por las instituciones fiduciarias. Artículo 19. La Secretaría podrá autorizar a las instituciones fiduciarias para que expidan instrumentos de inversión neutra que únicamente otorgarán, respecto de sociedades, derechos pecuniarios a sus tenedores y, en su caso, derechos corporativos limitados, sin que concedan a sus tenedores derecho de voto en sus asambleas generales ordinarias.
La Secretaría tendrá un plazo máximo de 35 días hábiles para otorgar o negar la autorización solicitada, contado a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud. Concluido dicho plazo sin que se emita resolución, se entenderá aprobada la solicitud respectiva. Capítulo 3. De la inversión neutra representada por series especiales de acciones. Artículo 20. Se considera neutra la inversión en acciones sin derecho a voto o con derechos corporativos limitados, siempre que obtengan previamente la autorización de la Secretaría y, cuando resulte aplicable, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Secretaría tendrá un plazo máximo de 35 días hábiles para otorgar o negar la autorización solicitada, contado a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud. Concluido dicho plazo sin que se emita resolución, se entenderá aprobada la solicitud respectiva. Capítulo 4. De la inversión neutra en sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de banca múltiple y casas de bolsa. Artículo 21. Se deroga. Capítulo 5. De la inversión neutra realizada por sociedades financieras internacionales para el desarrollo. Artículo 22. La Comisión podrá resolver sobre la inversión neutra que pretendan realizar sociedades financieras internacionales para el desarrollo en el capital social de sociedades, de acuerdo a los términos y condiciones que para el efecto se establezcan en el reglamento de esta ley. Título 6. De la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Capítulo 1. De la estructura de la Comisión. Artículo 23. La Comisión estará integrada por los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Bienestar, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Trabajo y Previsión Social, así como de Turismo, quienes podrán designar a un subsecretario como suplente. Asimismo, se podrá invitar a participar en las sesiones de la Comisión a aquellas autoridades y representantes de los sectores privado y social que tengan relación con los asuntos a tratar, quienes tendrán voz, pero no voto. La Comisión se reunirá semestralmente, cuando menos, y decidirá sobre los asuntos de su competencia por mayoría de votos, teniendo su presidente voto de calidad, en caso de empate. Artículo 24. La comisión será presidida por el secretario de Economía y para su funcionamiento contará con un secretario ejecutivo y un comité de representantes. Artículo 25. El comité de representantes estará integrado por el servidor público designado por cada uno de los secretarios de Estado que integran la comisión, se reunirá cuatrimestralmente, cuando menos, y tendrá las facultades que le delegue la propia comisión. Capítulo 2. De las atribuciones de la comisión. Artículo 26. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones. Fracción primera. Dictar los lineamientos de política en materia de inversión extranjera y diseñar mecanismos para promover la inversión en México. Fracción segunda. Resolver, a través de la Secretaría, sobre la procedencia y en su caso, sobre los términos y condiciones de la participación de la inversión extranjera de las actividades o adquisiciones con regulación específica, conforme a los artículos 8 y 9 de esta ley. Fracción tercera. Ser órgano de consulta obligatoria en materia de inversión extranjera para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Fracción cuarta. Establecer los criterios para la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias sobre inversión extranjera, mediante la expedición de resoluciones generales. Y fracción quinta. Las demás que le correspondan conforme al presente ordenamiento. Artículo 27. Son atribuciones del secretario ejecutivo de la Comisión. Fracción primera. Representar a la Comisión. Fracción segunda. Notificar las resoluciones de la Comisión, a través de la Secretaría. Fracción tercera. Realizar los estudios que le encomiende la Comisión. Fracción cuarta. Presentar al Congreso de la Unión un informe estadístico cuatrimestral sobre el comportamiento de la inversión extranjera en el país, que incluya los sectores económicos y las regiones en las que ésta se ubica, y fracción quinta. Las demás que le correspondan conforme a esta ley. Capítulo 3. De la operación de la Comisión. Artículo 28. La Comisión deberá resolver las solicitudes sometidas a su consideración dentro de un plazo que no excederá de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva, en los términos establecidos en el reglamento de la presente ley.
En caso de que la comisión no resuelva en el plazo señalado, la solicitud se considerará aprobada en los términos presentados. A petición expresa del interesado, la Secretaría deberá expedir la autorización correspondiente. Artículo 29. Para evaluar las solicitudes que se sometan a su consideración, la comisión atenderá a los criterios siguientes. Fracción primera. El impacto sobre el empleo y la capacitación de los trabajadores. Fracción segunda. La contribución tecnológica. Fracción tercera. El cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental contenidas en los ordenamientos ecológicos que rigen la materia. Y fracción cuarta. En general, la aportación para incrementar la competitividad de la planta productiva del país. La comisión, al resolver sobre la procedencia de una solicitud, solo podrá imponer requisitos que no distorsionen el comercio internacional. Artículo 30. Por razones de seguridad nacional, la comisión podrá impedir las adquisiciones por parte de la inversión extranjera. Título séptimo. Del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Artículo 31. El registro no tendrá carácter público, y se dividirá en las secciones que establezca su reglamento, mismo que determinará su organización, así como la información que deberá proporcionarse al propio registro. Artículo 32. Deberán inscribirse en el registro. Fracción primera. Las sociedades mexicanas en las que participen, incluso a través de fideicomiso. Inciso A. En la inversión extranjera. Inciso B. Los mexicanos que posean o adquieran otra nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del territorio nacional, o. Inciso C. La inversión neutra. Fracción segunda. Quienes realicen habitualmente actos de comercio en la República Mexicana, siempre que se trate de. Inciso A. Personas físicas o morales extranjeras, o. Inciso B. Mexicanos que posean o adquieran otra nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del territorio nacional. Fracción tercera. Los fideicomisos de acciones o partes sociales, de bienes inmuebles o de inversión neutra, por virtud de los cuales se deriven derechos en favor de la inversión extranjera o de mexicanos que posean o adquieran otra nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del territorio nacional. La obligación de inscripción correrá a cargo de las personas físicas o morales a que se refieren las fracciones primera y segunda y, en el caso de la fracción tercera, la obligación corresponderá a las instituciones fiduciarias. La inscripción deberá realizarse dentro de los 40 días hábiles contados a partir de la fecha de constitución de la sociedad o de participación de la inversión extranjera, de formalización o protocolización de los documentos relativos de la sociedad extranjera, o de constitución del fideicomiso respectivo u otorgamiento de derechos de fideicomisario en favor de la inversión extranjera. Artículo 33. El registro expedirá las constancias de inscripción cuando en la solicitud se contengan los siguientes datos. Fracción primera. En los supuestos de las fracciones primera y segunda. Inciso A. Nombre, denominación o razón social, domicilio, fecha de constitución en su caso, y principal actividad económica a desarrollar. Inciso B. Nombre y domicilio del representante legal. Inciso C. Nombre y domicilio de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones. Inciso D. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y condición de estancia en su caso, domicilio de los inversionistas extranjeros en el exterior o en el país y su porcentaje de participación. Inciso E. Importe del capital social suscrito y pagado o suscrito y pagadero, y. Inciso F. Fecha estimada de inicio de operaciones y monto aproximado de inversión total con su calendarización. Fracción segunda, en el supuesto de la fracción 3. Inciso A. Denominación de la institución fiduciaria. Inciso B. Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad de la inversión extranjera o de los inversionistas extranjeros fideicomitentes. Inciso C. Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad de la inversión extranjera o de los inversionistas extranjeros designados fideicomisarios. Inciso D. Fecha de constitución, fines y duración del fideicomiso, y. Inciso E. Descripción, valor, destino y en su caso, ubicación del patrimonio fideicomitido. Una vez expedida la constancia de inscripción y sus renovaciones, el registro se reserva la facultad de solicitar aclaraciones con respecto a la información presentada.
Cualquier modificación a la información presentada en los términos de este artículo deberá ser notificada al registro conforme a lo que establezca su reglamento. Artículo 34. En la Constitución, modificación, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de sociedades mercantiles, de sociedades y asociaciones civiles y en general, en todos los actos y hechos jurídicos donde intervengan por sí o representadas, las personas obligadas a inscribirse en el registro en los términos del artículo 32 de esta ley, los fedatarios públicos exigirán a dichas personas o sus representantes, que les acrediten su inscripción ante el citado registro, o en caso de estar la inscripción en trámite, que le acrediten la solicitud correspondiente. De no acreditarlo, el fedatario podrá autorizar el instrumento público de que se trate, e informará de tal omisión al registro, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de autorización del instrumento. Artículo 35. Los sujetos obligados a inscribirse en el registro deberán renovar anualmente su constancia de inscripción, para lo cual bastará presentar un cuestionario económico-financiero en los términos que fije el reglamento respectivo. Artículo 36. Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar a la Secretaría los informes y las certificaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con esta ley y sus disposiciones reglamentarias. Título octavo. De las sanciones. Artículo 37. Cuando se trate de actos efectuados en contravención a las disposiciones de esta ley, la Secretaría podrá revocar las autorizaciones otorgadas. Los actos, convenios o pactos sociales y estatutarios declarados nulos por la Secretaría, por ser contrarios a lo establecido en esta ley, no surtirán efectos legales entre las partes ni se podrán hacer valer ante terceros. Artículo 38. Las infracciones a lo establecido en esta ley y sus disposiciones reglamentarias se sancionarán de acuerdo a lo siguiente. Fracción primera, en caso de que la inversión extranjera lleve a cabo actividades, adquisiciones o cualquier otro acto que para su realización requiera resolución favorable de la Comisión, sin que ésta se haya obtenido previamente, se impondrá multa de 1.000 a 5.000 salarios. Fracción segunda. En caso de que personas morales extranjeras realicen habitualmente actos de comercio en la República Mexicana, sin haber obtenido previamente la autorización de la Secretaría, se impondrá multa de 500 a 1.000 salarios. Fracción tercera, en caso de realizar actos en contravención a lo establecido en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias en materia de inversión neutra, se impondrán multas de 100 a 300 salarios. Fracción cuarta. En caso de omisión, cumplimiento extemporáneo, presentación de información incompleta o incorrecta respecto de las obligaciones de inscripción, reporte o aviso al registro por parte de los sujetos obligados, se impondrá multa de 30 a 100 salarios. Fracción quinta. En caso de simulación de actos con el propósito de permitir el goce o la disposición de bienes inmuebles en la zona restringida a personas físicas o morales extranjeras o a sociedades mexicanas que no tengan cláusula de exclusión de extranjeros, en contravención a lo dispuesto por los títulos segundo y tercero de esta ley, se sancionará al infractor con multa hasta por el importe de la operación. Y fracción sexta. En caso de las demás infracciones a esta ley o a sus disposiciones reglamentarias, se impondrá multa de 100 a 1.000 salarios. Para efectos del presente artículo, por salario se entiende el salario mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal al momento de determinarse la infracción. Para la determinación e imposición de las sanciones se deberá oír previamente al interesado y, en el caso de sanciones pecuniarias, tomar en consideración la naturaleza y la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, el tiempo transcurrido entre la fecha en que se debió cumplir la obligación y su cumplimiento o regularización, y el valor total de la operación. Corresponderá a la Secretaría la imposición de las sanciones, excepto por lo que hace a la infracción a la que se refiere la fracción quinta de este artículo y las demás relacionadas con los títulos segundo y tercero de esta ley, que serán aplicadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. La imposición de las sanciones a que se refiere el presente título será sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que en su caso corresponda. Artículo 39. Los fedatarios públicos relacionarán, insertarán o agregarán al archivo oficial o apéndice de los instrumentos en que intervengan, los oficios en que consten las autorizaciones que deban expedirse en los términos de esta ley.
Cuando autoricen instrumentos en los que no se relacionen tales autorizaciones, se harán acreedores a las sanciones que determinen las leyes del notariado correspondientes y la Ley Federal de Correduría Pública.